Bueno, vivimos una época en que gente que no ha vivido el franquismo, no lo ha vivido, o lo ha vivido, pero eran unos privilegiados, pero no lo cuentan por YouTube o por ahí, no lo cuentan. No sabemos los nombres, no sabemos de qué trabajaba su familia, no sabemos si es cierto o no es cierto lo que cuentan, igual que lo que digo yo. Puede haber alguien que no se crea lo que digo yo. Yo viví durante el franquismo pues prácticamente más de 15 años. ¿eh? En una ciudad que es la tercera de España y hoy en día tiene un área metropolitana de 1,5 millones. Hay gente que te dice, que te cuenta que en el franquismo, bueno, la gente tenía 2 casas y se iba de vacaciones y tenía coche. Farsantes, mentirosos, pero lo cuentan y la gente joven, nueva en el mundo, pues será verdad, será verdad. Claro que había gente que se hacía una segunda residencia ilegal, sin papeles, nada en el campo. Claro que había. Como en Nigeria, como en África, hago lo que me da la gana, me cojo un terrenito y me hago lo que me da la gana, y ya tengo segunda residencia. Claro, eso lo hacen los países del tercer mundo o del cuarto mundo. Sí que hubo gente que eso sí que lo hizo. Sin papeles ni nada, iban a ir los fines de semana con la familia y se hacían el chaletazo. Ni pagaban impuestos, ni pagaban a la policía, ni bomberos, ni educación, ni sanidad, nada de nada, nada de nada. Claro, y te dicen, no, yo podía comprarme una segunda residencia. Mentirosos, mentirosos. En Valencia, en los años 60, en los años 70, incluso gente de clase trabajadora iba a coger comida a lugares que daban comida, porque no llegaban ni tan siquiera a fin de mes para pagar la comida. Trabajando, ojo, trabajando. Y esto de propiedad, ¿quién tenía una casa en una ciudad en los años 60 o 70? La mayoría de la gente, sí que había gente que tenía casa, pero la mayoría de la gente vivía de alquiler, de alquiler. Sí que se hicieron alguna cosilla de casas, empezaron a hacer algún tipo de viviendas de protección oficial y demás a finales de los 70, pero muy poco, muy poco. La gente empezó a comprar casas de clase trabajadora a final de los años 70, 80. El resto pues vivía de alquiler, de alquiler. Peor que ahora, claro, mucho peor que ahora, aunque ahora está mal. Pero entonces estaba muy mal. Las calles asfaltadas, no había muchas calles asfaltadas. Y en Valencia, en agosto y en septiembre, cuando llegaba esta época, se inundaban las calles. Casi todos los años, casi todos. En barrios como el Cabañal y el Grao, que tenían 60.000, 70.000 personas viviendo. Ya no digo en otras zonas más deprimidas del club. ¿Por qué? Porque el alcantarillado era pésimo, pésimo. Había montañetas de mierda en sitios del Cabañal. ¿eh? Claro, todo el mundo no, pero la inmensa mayoría no tenía para tener una casa. Y bueno, lo de segunda residencia, como no fueras un franquista, un ladrón o alguien del régimen, la policía sí tenía prebendas, claro. No pagaban en cine, no pagaban en teatro, no pagaban en el tren, no pagaban en ningún lado. La gente pues se iba a trabajar fuera de España, a la vendimia. Yo mismo llevaba trenes con vendimiadores a principios de los 80. No les poníamos ni agua a los pobrecillos para los váteres, ni calefacción. Es decir, están vendiendo una realidad de España que es absolutamente falsa. ¿Toda España? Hombre, habían pueblos que estarían mejor, podían comprar leche de cabra. Nosotros en las ciudades la mayoría compraba leche condensada hasta más allá de los años 70. No había dinero para comprar leche entera. Se fomentó mucho la natalidad, la gente no tenía dinero para eso. ¿Por qué? Porque un litro de leche entera era carísima, carísima. De hecho venía leche de Naciones Unidas. En el Cabañal, en el colegio que yo iba, la leche era nutricia, se llamaba nutricia, pagada por Naciones Unidas. No hay que creerse ni las estadísticas que se sacaban de esa época, era todo falso, falso, ni del Fondo Monetario Internacional, ni nada de nada. Nada de nada, todo eso era una mentira y evidentemente casi todo venía de Estados Unidos, de ese mundo que lo que le interesaba es tener países como España, dictaduras que les sacaban lo que les daba la gana, lo que les daba la gana. Incluso el ejército, hay que recordar, el primer mapa del ejército español vía satélite lo da Estados Unidos en el año 50, creo. Aquí les sacaban los yanquis lo que les daba la gana. Si esto eran todos unos vendidos, eran antiespañoles, lo siguen siendo antiespañoles. Ellos no hablan de salarios mínimos, de vivienda. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a hablar?
No van a hablar de nada de eso. Nada. Son, pues eso, farsantes, mentirosos, engañando a la gente más joven, que como no estaba en aquella época, pues te viene uno, te dice, yo vivía que te cagas de guay. Sí, pero tú, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vivías? ¿Qué trabajo tenías? Dímelo, yo tengo que averiguar tu vida personal, porque si yo vivía muy bien, tendré que decir de qué comía. No, mira, yo vivía muy bien porque era policía. Ah, eras policía, claro. Y me daban una casa gratis. Ah, te daban una casa gratis. Y no pagabas en los autobuses. Ah, no pagabas. Y no pagabas en los teatros. No. Y en el cine tampoco. Y tenía un economar. Ah, tampoco. Ah, claro, con Franco se vivía bien. Claro, con Franco se vivía bien. Pero ¿quiénes dicen que se vivía bien? La inmensa mayoría vivía mal. Mal. Mucho peor que ahora. Ya te digo que ahora no es que estén las cosas bien, pero mucho peor, mucho peor. O sea, es que es absurdo tragarse el discurso de toda esta gente que no han vivido en el franquismo, y si han vivido en el franquismo no te dicen de qué comían, de qué vivían. Pues claro, hay que saber la historia personal de cada uno para saber si lo que cuentas se ajusta a la mayoría o no. ¿Eh? Pero saberla de verdad, no. Mi padre tenía 2 casas y nos íbamos de vacaciones y teníamos coche. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacías eso? Si un taxista con un Seat 1500 en aquella época, en los años 70, principios de los 80, era un marqués, un marqués. Tener un taxi era un marqués. Si la gente no tenía coche, ¿cómo iba a tener coche? No había dinero para el coche. Te lo cuentan, no lo has vivido, será verdad, será verdad, será verdad. Pues no. Toda esta gente del Vox y del PP, o bueno, sobre todo Vox, que cuentan todas esas historias son falsas, mentiras, falsas. Y como tú no has vivido en aquella época, pues si te la cuenta alguien que tiene mi edad, te dirá, pues yo vivía muy bien, tú vivías muy bien. Ya es como los pueblos, el guardia civil, el cura y el alcalde. Todos robando, 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 robando. En los años 80, cuando entra la democracia, un grupo de vecinos del Cabañal nos fuimos al ayuntamiento, que todavía estaba el alcalde franquista. Fijaros que apellido tenía, se llamaba Ramón Izquierdo, un ultraderechista. Y le pedimos que, con una pancarta en valenciano, Sport sí, pero tot l'any y als barris. Me acuerdo que había militantes de CEDADE, nazis, y creo recordar que algunos sacó alguna pistola. Hoy en día ese parque de tenis para la gente que lo pueda disfrutar está en la calle Doctor Lluc. Eso lo hizo el primer alcalde socialista que hubo en España, que yo no lo votaba, yo nunca he votado al PSOE, o no es un partido que lo considere socialdemócrata, ¿no? Pero bueno, esta no es la historia es que la dictadura, el franquismo, era una realidad social para la inmensa mayoría, deprimente, deprimente. Y todo lo que están contando, blanqueando, toda esta gente de la derecha y la ultraderecha es falso, es mentira, pero lo cuentan porque es gratis, es gratis. Contar cosas es gratis, no te cobran. Y sales en la tele o sales en YouTube y cuentas cosas. Y si tú quieres creértelas, te las crees. Y si no quieres, no te las crees. Yo no he podido beber leche entera, yo y la inmensa mayoría, porque la robaban los maestros, nosotros mismos. Con 7, 8 años le llevábamos las cajas de botellas a los maestros, a sus coches, que sí que tenían, alguno tenía coche a finales de los 70, maestros, alguno. Y se las dejábamos ahí y ellos se las llevaban a su casa. Y a nosotros nos pegábamos entre nosotros con 7, 8 años para recibir un botellín de leche nutricia entera que venía de Naciones Unidas. Esa es la leche que bebíamos la inmensa mayoría. El resto, pues eso, no había dinero para leche entera, no había dinero. Y no vale que te di cuenta que pues yo tenía dinero
en mi pueblo, ahí en los pueblos, es otra historia. Estamos hablando de ciudades donde vive la mayoría de la población, la mayoría. A lo mejor mi madre, que venía de un pueblo, comió mejor que yo en Valencia. Probablemente sí, porque en los pueblos tenías una huertecilla, tenías... ¿eh? No teníamos ni televisión hasta finales de los años 70. Nos poníamos ahí en la calle, una familia que había al lado, que trajeron una televisión sus hijos de Alemania, a ver el santo, Roger Moore, ahí 20 enanos alrededor, viendo el santo. La señora, esta pareja, matrimonio mayor, sacaba la tele para que pudiéramos ver la gente del barrio. Es decir, que no os traguéis ninguna historia de esta gente de la derecha y de la ultraderecha, porque son un atajo de mentirosos que niegan la realidad. Y no están enfermos psíquicos, porque claro, lo normal es estar enfermo. Es decir, si tú niegas la realidad, lo normal es que llegue un momento en que te alejes de la realidad, tanto que enfermas. No, estos son conscientes, niegan la realidad conscientemente. Son mentirosos, pero conscientemente, O sea, lo piensan, No os creáis que... No. Piensan conscientemente mentir. Son mala gente.